Bien, iniciamos con... No, esto no está bien. A ver, un segundo. Ahí está. La que falta. Ahora sí, sistemas de numeración y su importancia en la programación. Lo primero que nos preguntamos entonces es ¿qué es un sistema de numeración? Básicamente es un conjunto de símbolos y reglas que combinados nos permiten representar todos los números válidos para dicho sistema. Y obviamente nos va a permitir expresar valores. ¿Qué sistemas de numeración utilizamos hoy en forma coloquial? Bien, básicamente el decimal. También usamos el duodecimal, el cual en ciertos lugares como Gran Bretaña, Estados Unidos, hay ciertas sociedades que promocionan el uso de esta base, argumentando que el 12 tiene 4 factores propios, excluidos el 1 y el 12, obviamente, que son el 2, el 3, el 4 y el 6, mientras que el 10 solo tiene 2, el 2 y el 5. Debido a esto, las multiplicaciones y divisiones en 12 deberían ser más sencillas y por lo tanto el sistema duodecimal debería ser más eficiente. La realidad es que no me veo multiplicando en este sistema de numeración, pero bueno, así dicen. Históricamente, el 12 ha sido utilizado por muchas civilizaciones. Se cree que la observación de 12 apariciones de la Luna a lo largo de un año es el motivo por el cual el 12 es empleado en forma universal en casi todas las culturas. Algunos ejemplos incluyen el año de 12 meses, los 12 signos zodiacales, 12 animales en la astrología china, etc. El 12 también se emplea mucho en las unidades de medida. Por ejemplo, un pie son 12 pulgadas, una libra troy equivale a 12 onzas. Una onza son más o menos 28 y algo de gramos. Una docena de artículos, la docena de huevos que vamos a comprar típicamente al almacén, y una gruesa que son 12 docenas. Antiguamente uno podía comprar una caja de tornillos y esa caja de tornillos se pedía como una gruesa de tornillos que venían 144 unidades. También tenemos el sistema sexagesimal, que es de base 60 y que tiene su origen en la antigua Mesopotamia, en la civilización sumeria. El sistema sexagesimal, uno dice base 60, un poco raro, era la forma que tenían de contar los sumerios. Ellos usaban las falanges de los 4 dedos más largos de su mano y el pulgar lo usaban para contar esas falanges. Si se fijan, cada uno de estos dedos tienen 3 falanges, 3 por 4, 12. A su vez, usaban los dedos de la otra mano como multiplicador, es decir, a la primera vuelta habían contado 12. A la siguiente, 12 más, 24. 12 más, 36, 48. Y llegamos a los 60. Es decir, 12 por 5. El sistema sexagesimal lo usamos para medir tiempo, minutos y segundos. Y fíjense que las horas están en un sistema duodecimal. También podemos usar el sistema sexagesimal para medir ángulos. Continuemos con esta idea de hacer un poco de historia y vamos a los primeros sistemas de numeración, que son los sistemas de numeración aditivos. Son los más antiguos que conocemos. No poseen al cero dentro de su simbología. Los elementos se van acumulando hasta representar la cantidad deseada. Como símbolos se utilizan cuentas, piedras, dedos, manos, nudos, cuerdas, etcétera. Una de las características es que los símbolos se pueden poner en cualquier orden. ¿Por qué? Porque cada símbolo representa una cantidad independiente de donde lo coloquemos. Algunos ejemplos son los sistemas de numeración que se usaban en Egipto, en Sumeria y así un montón. Viniendo un poquito más para acá, nos encontramos con los sistemas de numeración híbridos o semiposicionales. Combinan el principio aditivo con la multiplicación. Por ejemplo,
para representar 500 utilizaban la combinación del 5 y el 100 en lugar de 5 veces o 5 elementos del valor 100. Continúa siendo innecesario el símbolo 0. Por ejemplo, para representar el 803 se usa la combinación del 8 y el 100 seguida del 3. Ahora sí, el orden de la escritura pasa a ser importante. Algunos ejemplos son el chino clásico, asirio y bla, 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 bla. Y llegamos ahora sí al sistema de numeración posicional, que es el sistema de numeración que nos interesa y que usamos actualmente. Son los sistemas más efectivos hasta ahora conocidos. La posición de la cifra es a su vez un multiplicador. Por ejemplo, es normal decir en el sistema decimal una unidad, 10 decenas, una centena. Esa centena habla de multiplicador por 100. La importancia relativa de la posición estará dada por la base del sistema. No es lo mismo decir 2 docenas que 2 decenas. Ejemplos que vamos a ver más adelante está el binario, el octal y el hexadecimal, y el decimal que ya todos conocemos. En estos sistemas, el símbolo 0 pasa a ser mandatorio. ¿Por qué? Porque es posicional. La ausencia de un valor en alguna posición hay que marcarla, y esa marca se hace con el 0. Ahora sí, vayamos brevemente a hacer una visita a la primaria y recordemos algunos conceptos que aprendimos por aquel lugar. El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se conoce como base del sistema de numeración. Si un sistema de numeración posicional tiene base B, significa que disponemos de B símbolos diferentes para escribir los números. En el sistema decimal, los símbolos son 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuando con el sistema de numeración decimal y considerando la ubicación de cada una de las cifras, un número de varios dígitos se podría analizar de la siguiente manera. Supongamos el número 2548, el cual va a poseer 8 unidades, 4 decenas, 5 centenas y 2 unidades de 1000. Esto también lo podemos escribir como 2 por 1000 más 5 por 100 más 4 por 10 más 8 por 1. Luego de este recuerdo de la primaria, nos vamos a la secundaria. Continuando con el ejemplo anterior del 2548, podemos generalizar esta expresión y reemplazar los factores 1000, 100, 10 y 1 por 10 elevado a la ubicación, es decir, 10 al cubo, 10 al cuadrado, 10 a la 1 y 10 a la 0. Continuando con esta línea de pensamiento, reemplazamos la base 10 por una base B genérica y lo mismo hacemos con los coeficientes. Ampliamos un poco más y agregamos las posiciones negativas correspondientes a los decimales. Volvamos ahora, sí, a la universidad. Esto mismo lo podemos escribir como que el número n es igual a la sumatoria desde i igual a menos k hasta n de a sub i por b elevado a la i, en donde b pertenece a los enteros y es mayor a 1. A su vez, los coeficientes a sub i van desde 0 hasta b menos 1, es decir, son mayor o igual a 0 y menor a b. Si lo pensamos en el sistema decimal, tenemos que el coeficiente va desde 0 hasta 9, es decir, 10 menos 1, y nunca llegan al valor de la base. Simplemente para pensar, ¿cómo se imaginan que sería un sistema de base 1? El punto entre los dígitos a sub 0 y a sub menos 1 se denomina coma o punto fraccionario. Cuando b es base 10, se lo llama punto decimal, y cuando estamos en el sistema binario, es decir, base 2, se va a llamar
punto binario. Vamos ahora sí al sistema de numeración decimal. Como ya venimos diciendo, es el sistema de numeración utilizado cotidianamente y su base es el 10. Y lo representamos con el 1 seguido del 0, 1, 0. Como ya mencionamos, posee 10 símbolos del 0 al 9 y su expresión general va a ser n igual a la sumatoria desde i igual a menos k hasta n de a sub i por 10 a la i. Volvamos un minutito a la primaria y vamos a hacer un ejercicio que podríamos decir trivial. Vamos a descomponer en cifras el número 5802,703 y luego vamos a volver a componerlo. El procedimiento para descomponer la parte entera es el siguiente. Se divide la parte entera por la base, en este caso 10, hasta que el cociente dé un número menor que dicha base. El resultado se compone entonces del último cociente y los restos tomados en sentido inverso a la sucesión de cocientes. Dicho este trabalenguas, vamos a el ejemplo. Tenemos el número 5802. Lo que hacemos, como dice, tomamos la parte entera y lo dividimos por la base. En este caso, 10. El resultado de esta división es 580, el resto 2. Repetimos hasta que el cociente dé un número menor a la base, es decir, un número menor a 10. En este caso, 5 ya no lo puedo dividir más porque es menor a 10. Entonces, tomamos este último cociente y el resto tomados en el sentido inverso a la sucesión de cocientes. Es decir, agarramos el 5 y de ahí para atrás. Y tenemos n 5802. Fíjense este detalle. 5 es el resultado de haber dividido a n 3 veces por 10, es decir, por 10 al cubo. Continuemos con el procedimiento de la parte decimal. En este caso, en lugar de ir dividiendo, lo que vamos a hacer es ir multiplicando por la base y capturando los valores que van pasando a la parte entera en cada ciclo de la multiplicación. Entonces, tenemos el 0,703 que lo multiplicamos por 10 y tenemos 7 que pasó a la parte entera, 0,03. Tomamos el 0,3, lo volvemos a multiplicar por 10 y tenemos 0,3. Tomamos este 0,3, lo volvemos a multiplicar por 10 y obtenemos el 3,0 y ya no nos queda más parte decimal, es decir que ya hemos terminado con este proceso. Ahora, tomamos el primero, ¿sí?, de los números que pasó a la parte entera, el 7, y allí continuamos con los siguientes números. Y componemos a n igual 0,703. Ahora, para componer el número, simplemente tomamos las cifras tal cual lo hicimos en los pasos anteriores y tenemos el 5, el 8, el 0, el 2 y en la parte decimal el 7, el 0 y el 3 y simplemente agregamos la marca de la parte decimal. A esto le sumamos los factores correspondientes a la posición, 10 al cubo, 10 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la parte decimal, hasta la coma, en donde las potencias pasan a ser negativas, 10 a la menos 1, a la menos 2 y a la menos 3. Y haciendo las cuentas, obviamente, recuperamos el número original, 5802,703. Bien, ¿y qué sistemas de numeración se usan en informática? Tenemos el binario, de él se desprenden el hexadecimal y el octal. ¿Cuántos símbolos posee cada uno de estos? Como su nombre lo dice, el binario 2, el octal 8 y el hexadecimal 16. ¿Cuáles son estos símbolos? Bien, en el binario, el 0 y el 1. El 2 ya no forma parte de los símbolos que se puede utilizar en este sistema. En el octal tendremos los símbolos del 0 al 7 y de vuelta. El 8 no puede formar parte de los símbolos de este sistema. Del 0 al 7 ya tenemos 8 símbolos. Y en el hexadecimal, los primeros 10 símbolos van a ser coincidentes con el decimal y luego
hay que inventar 6 símbolos más, cualesquiera, para representar los símbolos siguientes: el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Podrían ser cualesquiera. Afortunadamente, aquellos que definieron estos símbolos usaron símbolos internacionalmente ya conocidos y aceptados como las letras A, B, C, D y F. Y ahora, ¿cómo se escribe la base dentro de cada propio sistema? Es decir, ¿cuál es el número que sigue al máximo símbolo simple de cada uno de ellos? En todos los casos va a ser el 101010. ¿Por qué utilizamos estos sistemas? Si miramos los sistemas computacionales que utilizamos, cualesquiera fuesen, los más antiguos, los más modernos, y miramos en su interior, vamos a ver que toda la información contenida se termina representando por ceros y unos. ¿Y qué son estos ceros y unos? Simplemente son niveles de energía. Un 1 es hay energía, un 0 es no hay energía. Y esta es la forma más fácil desde el punto de vista de la electrónica de representar un valor, un nivel bajo o nivel alto de energía. ¿Y el octal y el hexadecimal de dónde vienen? Básicamente es la agrupación de estos ceros y unos. En el caso del octal, lo que hacemos es agrupar 3 dígitos binarios, 3 de estos ceros y unos, es decir, 2 al cubo, y nos da 8 posibilidades, 8 valores distintos, que los llamamos octal. Y si lo agrupamos de 4, tenemos 2 a la 4, es 16 valores posibles, que es el hexadecimal. ¿Y por qué hacemos esto? Simplemente porque nos es más fácil leer números hexadecimal u octal que los números binarios, que se volverían muy largos. Recordando las expresiones generales, el número decimal, tenemos la sumatoria de los diferentes coeficientes multiplicados por la base, por 10 elevado a la i. El binario va a ser la misma expresión, solo que la base va a tomar el número 2, el octal el número 8 y en el hexadecimal va a tomar el número 16. En forma general va a ser n igual a la sumatoria desde i igual a menos k hasta n de a sub i por b elevado a la i. En base a estas expresiones generales, vamos por un par de ejemplos de conversión a base decimal. El primero será un ejemplo trivial, un número ya en base 10, el cual lo descomponemos en los diferentes términos y lo multiplicamos por la base, el número 10, elevado a la posición correspondiente. El siguiente ejemplo es un número en base 4, en donde reemplazamos el valor de la base por el número 4. Podemos hacer ese reemplazo porque estamos escribiendo en formato decimal. Si estuviéramos escribiendo en formato binario, no podría poner ese 4 porque en el formato binario, por ejemplo, no existe el 4 como símbolo. En tal caso, debiera escribir 4 en binario, 1, 0, 0. Haciendo entonces el desarrollo matemático correspondiente, nos da que 2312 en base 4 es igual a 182 en base 10. Otro ejemplo, el número 10101 en base 2, desarrollamos y tenemos como resultado el valor 21 en base decimal. Les dejo planteados un par de ejercicios para que lo resuelvan y los revisemos en clase. Veamos ahora algunas expresiones que vamos a utilizar durante la cursada simplemente para poder entendernos al momento de hablar. La primera de ellas es el bit, que proviene de binary digit, también denominado dígito binario, y es la unidad mínima de almacenamiento que posee una computadora, que puede tomar dos posibles valores, el 1 o el 0, la presencia de energía o la ausencia. A este tipo de dato también se lo asocia con decisiones dicotómicas, como ser sí o no, verdadero, falso, etc. Agrupando 4 bits obtenemos un número hexadecimal y a ese agrupamiento de 4 bits también se lo denomina nivel. Si bien en términos generales el byte es simplemente un conjunto de bits, está internacionalmente aceptado que un byte es el conjunto de 8 bits. Y finalmente tenemos la palabra o word,
que es el conjunto de bits que pueden ser accedidos por el procesador en un requerimiento de lectura o escritura. Su tamaño va a depender de la arquitectura del procesador en cuestión, 16 bits, 32, 64, etc. Una herramienta que nos puede ser útil es una tabla donde se representen las 4 bases: la decimal, el binario, el octal y hexadecimal. Vamos con la primera parte de la tabla, los números del 0 al 7, que en decimal es 0 al 7. En binario el 0 es el 0, el 1 es el 1, y cuando llegamos al 2 no lo podemos escribir como 2, lo vamos a escribir como 1, 0, que es la base de este sistema de numeración. Y después seguimos 1, 1, cuando llegamos al 1, 1, el siguiente valor es el 1, 0, 0, y así sucesivamente hasta llegar al 7. En el octal es fácil, porque los primeros 8 valores coinciden con el decimal, lo mismo pasa con el hexadecimal. Continuando con los siguientes símbolos de la tabla, o números de la tabla, tenemos del decimal del 8 al 16, que en binario el 8 va a ser el 1, 0, 0, 0, y así podemos seguir completando la tabla igual que lo hicimos en la primera etapa, y el siguiente número ya me va a ocupar un bit más, es decir, 1, 0, 0, 0, 0. En el caso del octal, después del 7 viene su base de numeración, el 8, que lo vamos a escribir 1, 0. Y de ahí continuamos hasta el 1, 7, y el siguiente valor va a ser el 2, 0, o 20, como quieran llamarlo. En rigor, 20 lo podemos usar en el sistema de numeración decimal. La realidad es que decir 2, 0 se nos vuelve complicado y terminamos diciendo 20 en base octal. Y la última es el hexadecimal, en donde el 8 y el 9 se van a escribir igual, y cuando llegamos al 10 lo que hacemos es poner el símbolo que corresponde al decimal 10, la A, pues el B, C, D, E, F, y después viene el 1, 0, que es su sistema de base de numeración. En muchos casos puede verse esta misma tabla en donde los sistemas binario y hexadecimal se completan con 0 a la izquierda a la suerte de rellenar lo que sería un nibble o un byte. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cambio de base cuando la base o el sistema de numeración destino es diferente al decimal. En ese caso, vamos a usar el procedimiento de divisiones sucesivas que ya hemos visto antes. Como ejemplo, vamos a convertir el número decimal 109 a binario. ¿Y cómo hacemos? Tomamos el 109, lo dividimos por 2 y al resultado, 54, lo volvemos a dividir por 2 y así sucesivamente hasta que el último cociente sea menor a 2. Una vez obtenido eso, tomamos el último cociente y de allí para atrás vamos tomando todos los restos hasta conformar el número convertido a binario. En este caso, 110, 1101. En el siguiente ejemplo vamos a tomar el mismo número 109 y lo vamos a pasar a octal. Por lo tanto, tomamos el 109 y lo empezamos a dividir por 8. Recordemos que es un número decimal y las cuentas las hacemos en el contexto de números decimales. Entonces, 109 dividido 8 me dará 13, el resto 5 y así repito hasta que obtengo el último cociente menor a 8, que es 1. De ahí tomo ese 1 y recojo todos los cocientes hacia atrás formando el número 155. Ahora repetimos el ejercicio, pero convirtiendo el 109 a base 16. Y la operatoria es la misma. 109 dividido 16 me da 6, resto 13. Ahora bien, al escribir el número, el resultado lo tengo que hacer en formato hexadecimal. El 666 y el 13 se convierte en D. El resultado, 6D. Ahora el siguiente ejemplo lo vamos a complicar un poco. Vamos a pasar de hexadecimal a octal a través de este proceso de divisiones sucesivas. Vamos a estar en el campo de los hexadecimales. Entonces, 6D dividido 8 es, fijemos bien, 8 por 2 es 10, ¿sí? Que sería el 16 en decimal, pero en hexa es 10. Lo multiplicamos por 6
estamos en 60, es decir, primero por 2, después por 6, estamos en 12. 8 por 12, 60, más 1 más, por 13 será 68. Es decir, que el resultado de 6D dividido 8 es 13, que en hexadecimal es D. El resto es 5. Ahora dividimos D por 8, el resultado es 1, y de 8 para llegar a D me faltan 5. Y escribimos ahora simplemente el resultado en octal, 155, lo cual es lógico que es lo que nos había dado originalmente. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a pasar el 109 en binario a hexadecimal. Es decir, tenemos que dividirlo por 16, pero en binario. El resultado de dividir ese numerito que está ahí por 10000 es 6 en binario. Y el resto es multiplicar el 110 por el 10000, que nos da ese choclo que tenemos ahí. Hacemos la resta y el valor que obtenemos, el 1101, es el resto, que es menor al 10000. Pasamos esos valores de binario a hexadecimal y tenemos, como es de esperar, el valor 6D. En el siguiente ejemplo vamos a pasar de binario a octal haciendo uso de la propiedad de que un dígito octal está compuesto por 3 bits. Iniciando desde el bit menos significativo, vamos agrupando de a 3 hacia los dígitos más significativos y los convertimos en forma directa. El último bloque, que puede ser menor a 3 bits, lo rellenamos con ceros imaginarios a la izquierda. Y luego convertimos en forma directa. El 10 es 2, el 110 es un 6, el 000 es un 0, el 100 es un 4 y así sucesivamente. Y también podemos usar el hecho que un octal está formado por 3 binarios para pasar de octal a binario en forma mucho más simple, porque cada dígito octal lo explotamos en su representación en binario en forma directa. Esta misma propiedad la podemos utilizar también para convertir de binario a hexadecimal, salvo que en lugar de agrupar de a 3 bits, lo vamos a hacer agrupando de a nibbles o 4 bits. Tomamos los primeros 4 bits menos significativos y de ahí hacia los más significativos siempre tomando de a 4 y rellenando el último bloque con un cero imaginario o la cantidad de ceros imaginarios que haga falta. Y luego es conversión directa. Para pasar de hexadecimal a binario, lo mismo. Cada dígito hexadecimal lo explotamos en su representación en binario. Nada más, tan simple como eso. Les dejo un par de preguntas. ¿Cuál será la mejor manera de hacer una conversión de octal a hexadecimal o bien de hexadecimal a octal? Siguiendo con esta idea de conversiones rápidas, ahora vamos a ver el pasaje de binario a decimal, para lo cual hay que tener presente la sucesión de la potencia de 2. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, y así hasta 2 a la 7, 128. Tenemos un número binario cualquiera que lo queremos pasar a decimal, y simplemente lo que hacemos es, en la posición que tengo un 1, cuento el valor de la potencia. Entonces, en la posición 6 tengo un 1, tengo un 64. En la posición 4 tengo un 1, tengo 16. 64 más 16, 80. Hago lo mismo con la posición 1 y hago lo mismo con la posición 0 y eso me da 83. Alguno podrá decir que esta metodología no aplica una conversión rápida. Bien, llamémosla semirápida. Para finalizar, pasemos a unos ejercicios. Los primeros ejercicios va a ser simplemente pasar a binario los siguientes números expresados en las respectivas bases. Una vez que hayan hecho eso, simplemente les voy a pedir que lo reescriban ocupando la cantidad de módulos de byte que corresponde. Por ejemplo, si yo tengo un dato en binario que ocupa 4 bits, lo voy a rellenar con la cantidad de ceros necesarios a izquierda, en este caso 4, para completar un módulo de 8 bits.
Y luego de hacer esto, volver a hacer lo mismo, pero escribiéndolo en hexadecimal. Les dejo dos preguntas más para pensar simplemente cómo se representarán los números negativos. ¿Y será posible trabajar con números reales? Bien, esto continuará. Hasta el próximo.